Bien, entonces el arte paleocristiano tiene que ver pues con el contexto romano, así que vamos a comenzar un poco por ahí. Para la ubicación del contexto espacial, pues estas son regiones que ustedes las conocen. ¿En qué? En David dice al principio del ciclo íbamos a... Ah, bueno, no vi el mensaje, perdón, Natalia. Sí, yo sé que ahora ya no se equivocan, ¿verdad? Tampoco, las sirenas ya no tienen cola, ¿verdad? La figura de Starbucks no es sirena, es una melusina. ¿Qué más hemos aprendido o desaprendido? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí, Mónica? Que los cuernos no simplemente son diabólicos o no es malvado. Exacto, los cuernos de hecho se consideran algo benefactor, algo bueno en toda esta cultura. Por eso me oído ustedes hablar del cuerno de la abundancia, ¿verdad? Ajá, el cuerno de la abundancia se llama la cornucopia. Ese es el cuerno de la abundancia. Las serpientes tampoco son malas, ¿verdad? Son símbolos de agua y por lo tanto están vinculadas a la fertilidad. La diosa madre es muy antigua y Dios nació mujer. Esa es la realidad que nos dice la historia. Pero bien, cuando hablamos de estos temas acá comenzamos bueno, nos alejamos del politeísmo y nos acercamos a una religión monoteísta. Es la religión judía. En el contexto del judaísmo es que comienza esto. Y el país, el lugar es la antigua Palestina, acá, donde está Judea, Samaria, Galilea, Fenicia, Iturea, Decápolis, por ejemplo, Idumea, que son como las regiones, eh, bueno, Perea también por acá, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, el río Jordán, todos esos están relacionados pues con la vida de un personaje del cual hemos conocido a través del texto bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, la, ¿qué sería? La religión judía, quizás antes de llegar a esto, voy a avanzar un poco para acá. La sociedad judía tenía diferentes estratos y diferentes, ¿qué serían? Como grupos que eran parte de una estratificación social. Eh, el grupo más grande era el de los enfermos, los marginados, los pobres. Incluiríamos ahí a los artesanos, por ejemplo, los comerciantes en pequeño. Ese es el grupo más grande. El grupo más pequeño estaría conformado por los escribas, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, el grupo sacerdotal y el Sanedrín, que es donde estaba el sacerdote principal, el llamado sumo sacerdote. Acuérdense que los romanos no destruían la estructura social ni religiosa de los pueblos que conquistaban, sino que los dejaban existir siempre y cuando acataran la autoridad romana, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos con Roma. Entonces, el pueblo judío fue uno de esos pueblos que se adaptaron a la nueva realidad, pero una cosa es la élite, que es la menor, y otra cosa es la el grueso de la población, que es donde está el pueblo llano. Entonces, a la élite le convenía, es como que hablemos nosotros actualmente en la realidad de nuestro país, quienes están contentos y quienes no, quienes tienen o quienes están descontentos, quienes, por el contrario, están de acuerdo con que la situación se desarrolle de esta forma. Entonces, es lo mismo acá. En el pueblo llano, acá hay un grupo que se destaca, que es el de los celotas, este grupo. Este es básicamente, es un grupo que tenía bastante protagonismo porque ellos eran los que encabezaban esa lucha en contra del dominio romano. O sea, ellos no querían que Roma lo gobernara siempre. Entonces ellos buscaban la posibilidad que se liberaran. Entonces, si ustedes han leído en el texto bíblico, eh, el pueblo, digamos, o alguna parte del pueblo quería que Jesús fuera su libertador,
se referían a que les diera la libertad, pero sacudiéndose el dominio romano. Entonces, eso era lo que querían. En el contexto de ese siglo I, en Judea, o bueno, toda la región del pueblo judío, hubieron no menos de 8 revueltas que buscaron liberarse del dominio romano. Entonces, cuando aparece la figura de Jesús, lo que quieren, lo que esos grupos quieren, es que Él los lidere, porque había una ¿qué es lo que había antes de Él que decía que iba a venir alguien que los iba a salvar, que los iba a liberar? ¿Qué era lo que había? No era el Mesías. El Mesías, correcto. ¿Y quién sería el Mesías o qué es un Mesías? El escogido por Dios. Una persona que era escogida por Dios y que venía A salvar al pueblo. a salvarlos. ¿De quién? Bueno, de liberar. todo. De la ¿De quién? esclavitud, de la De la esclavitud que están teniendo. Correcto, de la esclavitud que tenían en ese momento. Entonces, Jesús aparece en este grupo, acá. Él era que, según qué oficio tenía él, según la tradición. ¿Qué era? Carpintero. Correcto, Stephanie se le adelantó a Judith. Judith, eso era, iba a confirmar. Sí, pero también, o sea, después le decían maestro, ¿no? Sí, eso fue en un segundo momento, correcto. Ya, pero hasta los 30 años, digamos, él era carpintero. ¿Qué era el oficio de quién? De su padre, Ajá. ¿Y quién es el papá? José. Correcto. Bien, les pregunto cosas así como bien sencillas, pero bien de catecismo o bien de escuela dominical. Pues todas esas cosas las sabemos, es lo que quiero llegar con esto. Pero lo que vamos a hacer es ordenarlo a partir de un contexto. Entonces, el contexto social es ese. Eh, los sacerdotes, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los saduceos, los fariseos, los escribas estaban de acuerdo con el dominio. ¿Por qué? Porque de alguna manera se beneficiaban de todo lo que sucedía. Pagaban impuestos, pero pues ellos como les cobraban a todos los que estaban acá, pues sabían que garantizaban una buena vida, pero el resto no. Entonces por eso el papel de los celotas, intentando sacudirse el dominio de Roma. Entonces, en todo eso tenía autoridad romana en todo. Entonces por eso en varios momentos del Nuevo Testamento se dice, según lo que dice ahí, es que ponían en tentación, decía Jesús. Una de esas es cuando le dicen, maestro, ¿es lícito pagarle tributo al César? ¿Qué dijo él? Que al César lo que es del César. Bien. Y a qué Dios, más? a lo que es de Dios. Correcto. ¿Y eso qué significaba? Que había que pagar. Que había que pagar, ¿verdad? Es decir, no negar, sí. A ver, Irene. No, también daba a entender que la religión y la política eran cosas aparte, por así decirlo. Correcto, eran cosas aparte. Entonces, ¿qué fue lo que no hizo? No puso en pleito, por así decirlo, a los judíos con los romanos, porque si él dice no le paguen al César, sabiendo que él era un influencer, o sea, era alguien a quien lo seguían un montón, como le dicen en inglés, followers, algo así que le dicen, tenía un montón de seguidores. Entonces, imagínense si le hubiera dicho no le paguen al César. Se arma una revuelta ahí y de verdad la gente no hubiera pagado, pero él dijo, no, miren, páguenle y a Dios denle lo que es de Dios. Entonces, lo que estaba haciendo ahí era separando. Luego, más adelante, en diferentes momentos del discurso que da según los diferentes evangelistas, él dice que su revolución, su salvación, que sería, bueno, la libertad de la esclavitud, es algo más simbólico, es algo más espiritual, no es físico. Al contrario, ¿qué es lo que les decía? Que lo decía a través de parábolas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les decía?
Les decía que buscaran liberarse y que quitaran el dinero a los ricos. Ok, Judith. Él siempre decía que dejaran sus bienes y lo siguieran, porque Correcto. en el reino de Dios iban a encontrar un tesoro mayor. Ajá, entonces los invitaba a la pobreza, ¿verdad? No a que tuvieran cosas. De hecho, les decía que no aspiraran a ella. Hay un episodio no un episodio, digo, un pasaje bíblico, donde hay un joven rico que le dice, maestro, ¿qué debo hacer para seguirte, verdad? ¿Qué le responde él? Que tiene que dejar con sus cosas y tras de él. Ajá, dice, venga y deja sus cosas, ¿verdad? Y luego, sígueme. Que ¿Qué le dejara dice? su familia, y dejara todos sus bienes y que los vendiera y que el dinero se lo diera a los pobres. Muy bien. ¿Y qué dijo el joven rico? Patricia dice que venda a todos y le dé todo a los necesitados. Muy bien. También había dicho algo Patricia ahí había que pagar, bueno, en lo anterior. Y se fue. Pero se fue ¿cómo? Se fue contento a hacerlo. Fue triste. ¿Qué hizo? No, ¿verdad? Se fue triste. Dice que no lo hizo. En el pensamiento, digamos, de lo que en el contexto de una sociedad dominada por romanos, lo que les está diciendo es que aguanten, que soporten, que no se quejen, que vivan el momento, que entreguen, por el contrario, se entreguen a la oración, se entreguen al camino que Dios ahora está labrando, digamos, a través de él, y que lo demás lo dejen que funcione, que sea como está. Entonces, eso no le gusta a una buena parte de la sociedad judía, y por eso ven la manera de cómo mejor lo apartan, lo quitan del camino, tanto los sumos sacerdotes, porque a ellos no les convenía tampoco porque los ponía en evidencia. Les decía que parecían sepulcros blanqueados, le dice, porque se iban al frente del templo con las mejores ropas, pero por dentro seguramente apestaban a pecado. Entonces, los está poniendo en rebeldía con la autoridad. Aparte de eso, los celotas, que eran los que querían que él liderara físicamente, militarmente, una revuelta contra los romanos, pues les dijo que no. ¿Por qué? Porque pues mi reino o mi misión es otra, tiene que ver con el reino de mi padre, y eso significaba que las cuestiones eran espirituales, no eran físicas. Entonces vean que hay mucha gente que está en contra de él. Palestina, bueno, toda la región de Palestina, la región en que habitaban los judíos en ese momento, eran bastante inestables, digamos, eran molestos, de hecho, para los romanos, esa zona, porque había muchas revueltas. Acá tanto había una revuelta. Entonces, pues, eso es lo que desencadena los eventos que luego conocemos. En el año 33 de nuestra era, según el texto bíblico, y en el año 76, si no recuerdo, de nuestra era también, o después de Cristo, eso sí hay registros históricos, que es la destrucción de Jerusalén. O sea, al cabo del tiempo, Roma se va a cansar y manda que destruyan la ciudad, que destruyan el templo y destruyan y quemen todo. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Pues entonces se separan, se van huyendo a cuevas cerca de Mar Muerto, y pues comienzan a habitar también otras regiones del territorio griego. Entre ellos van mezclados también aquellos seguidores de Jesús, porque para el año 76 habían pasado 43 años de los eventos de la pasión de Cristo, ¿verdad? La aprehensión, muerte y resurrección, según el texto bíblico. Entonces, ese lapso de tiempo, que parece poco, realmente fue bastante grande en cuanto a los eventos que sucedieron. Solo que eso no está escrito en la Biblia, esos son eventos que son ya más bien históricos. Ahí comienza, por cierto, lo que le llaman la diáspora. Los judíos se dispersan por el mundo y son habitantes de cualquier parte del mundo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, cuando pues las Naciones Unidas le dicen, no, pues usted mire, vaya a habitarse esta región, ahí están los palestinos, pero como buenos vecinos ustedes compórtense, ¿verdad? Vivan juntos ahí, en el mismo territorio, convivan y desarrollense en paz. Pero ustedes saben lo que sucedió más o menos 60 años después, ¿verdad? Y es lo que seguimos viendo todavía en esta región, es lo que está sucediendo ahora.
Bien, incidencia sobre eso, pues ya hablamos eso en una ocasión. Más bien, el desarrollo de la expansión del cristianismo es lo que nos atañe acá porque es de lo que va a tratar el arte que se va desarrollando acá. Y como les decía, es un antes y un después, lo que vamos a ver acá. Una vez Roma tome al cristianismo como su religión oficial. Lo que va a suceder es que, según el texto bíblico, después de la resurrección, según la Biblia, Jesús se les aparece varias veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, Patricia dice prácticamente mandaba, dice, a respetar y obedecer la autoridad de ese tiempo. Correcto. ¿Qué es lo que les dice? A ver, revisemos Juan, Mateo, Lucas, Marcos. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿A qué los manda él? Luego, luego de la resurrección, él se les aparece varias veces. Y en una de esas, él les dice que hagan algo. Judith. Sí, ya me acordé. Los manda a evangelizar, a proclamar la palabra de Dios ¿A dónde? a todo, a todo el mundo. Correcto, a todas partes. Los manda a todas partes. En el contexto del Y mapa. es donde dice ir y hacer discípulos, algo así. Algo así. Correcto. Pero antes les dice, miren, váyanse a Jerusalén, estén juntos, o sea, convivan, eso se llaman comunidades, ya les voy a mostrar ahí que es una comunidad. Estén juntos y esperen, le dice que venga bueno, el Espíritu Santo. Luego de eso es que ahí se separan y cada quien toma caminos diferentes. El contexto del mapa que estamos viendo, pues aquellos que seguían a Cristo como sus discípulos y los seguidores de él, pues se desarrollan todo en esta región. Todo acá. Pero, y acuérdense, territorio griego, porque es dominio griego toda esta zona, pero no, perdón, es territorio griego bajo dominio romano toda esta zona. Entonces, ellos comienzan a moverse a diferentes lugares, Antioquía, Salamina, Éfeso, Corinto, que está en el Peloponeso, allá donde vimos el arte del periodo, ¿cómo se llama esto? Perdón, de la cultura, se me acaba de olvidar. Creta y la otra, recuérdenme, miren, se me acaba de olvidar, Creta y Micenas. Micenas. La región de Micenas, ahí está Corintio. Roma también. ¿No? Cuando ustedes leen las epístolas, en el Nuevo Testamento dicen carta a los Efesios, carta a los Corintios, carta a los Romanos, carta a los, ¿qué más? ¿Me escapó alguno? Romanos. Romanos, ajá, sí, ya. A los habitantes de la ciudad de Tesalónica, a los habitantes de Filipo, los filipenses, los tesalonicenses, todo eso. Entonces, vean, son ciudades en el contexto griego. Entonces, ellos comienzan a moverse en toda esta región y en algunos, como ya les he dicho, para algunos emperadores romanos, porque el imperio comienza en este momento, y aquí hablamos de los primeros 300 años después de esos eventos que sucedieron en la región, acá, que no hay datos históricos, pero hay testimonios religiosos. En esos siglos, pues el mensaje se comenzó a multiplicar. Ahora, el mensaje dijimos que llamaba a qué? A aguantar, ¿verdad? A soportar. ¿A soportar qué? Pues la autoridad romana, la pobreza, la enfermedad, todo eso debían de soportarlo, porque el premio estaba en qué momento. En la vida eterna. En la O sea, vida cuando eterna. ya se murieran. Ajá. Ajá. Una vez se mueran, van a tener premio. Y aquellos que gozaron, que tuvieron todas las comunidades en esta tierra, en ese momento van a tener, van a padecer de hambre y de todo lo demás. Entonces, manda a que la gente espere, que tenga paciencia. No ha cambiado el mensaje, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Entonces, eso es lo que sucede. Ahí también tienen el panorama general. Es una época tensa, les repito,
no es así como tan solamente que Jesús se movía en un lugar y predicaba. No, es una época tensa. Y algunos segmentos de eso están en el texto bíblico. Lo de la moneda, que si se paga o no se paga, o algunas preguntas que le hacen. Ahí dice, buscaban tentarlo. O sea, buscaban que se equivocara en algo y que pusiera en pleito, pues se pusiera en pleito con alguien, porque en ese momento o le caían los judíos o le caían los romanos. Eso era lo que buscaban que hiciera. Ahora bien, ya les he comentado, les he mencionado, voy a pasar a eso. Bueno, estas son otras, para que las tengan ahí, las van a revisar. Esta es, por ejemplo, la relación entre los romanos y el pueblo llano, que es donde llega el mensaje de Jesús. Entonces vean que están en el fondo ya de la pirámide. ¿Sí, Carolina? Lick, creo que también ahora hablan de eso que estaba mencionando usted, de la tentación, porque, si no me equivoco, antes fue que se menciona de que Jesús fue tentado cuando estaba en el desierto, y que aún así, estando en las condiciones que estaba, él no decayó. Muy bien, o sea, lo que está, pues bueno, fíjese que eso, gracias por recordarme. Eso es bien importante porque es la parte de la unción sacerdotal de él. O sea, no es que haya sido, según el texto bíblico, una persona, no, bueno, como dice ahí, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero dentro de la parte histórica, o de los elementos que sí se pueden comprobar, es la parte del sacerdocio o cómo se ejercía el sacerdocio. Entonces, la parte de las tentaciones, eso es como un proceso de purificación del cuerpo. O sea, él pasó ¿cuántos días? Dice 40. Y digamos que se purificó en ese lapso de tiempo. Ahí viene lo de las tentaciones que se mencionan. 40 días y 40 noches. Gracias, 40 y 40 noches. Es decir, Judith. Sí, eso mismo, es que, él invitaba como a no pecar, y también la idea era de que también en eso de los días nos dio a entender bastante de que no lo podemos hacer solo nosotros, sino con la voluntad de Dios. O sea, con la fuerza de Dios, por decirlo así. O sea, no se separaba de la parte religiosa. Bien, entonces les quiero mostrar lo otro antes de llegar desde donde estaba acá. Esto. Esto es algo que hay que separar. Una cosa es el Jesús bíblico y otra cosa es el Jesús histórico. No podemos comprobar históricamente que Jesús existió. O sea, no podemos, para comprobarlo tendríamos que tener testimonios de historiadores, o sea, ajenos a la parte religiosa, que comprueben y que no sea solamente uno, sino que sean varios y que la información se pueda cruzar. Cruzar significa que se revise una a la par de la otra. Entonces, esas dos, como dos figuras, llamamos el Jesús bíblico, es el que conocemos a través de la religión. El Jesús histórico es el que ustedes ahorita habrán escuchado, bueno, a través de mí tal vez por primera vez, o tal vez ya lo habrán escuchado antes en algún documental o alguien que les haya hablado de esto. Es el que aparece en el contexto de una sociedad que espera que alguien venga a liberarlos. A eso se le llama, ¿cómo se llama? Lo de las, espérame, no, creo que está cruzado esto, fíjense. Porque el Jesús bíblico es el Hijo de Dios hecho hombre. Sí, se lo voy a cambiar porque si no, después se me equivocan a la hora de las explicaciones. Vamos a ver. Ahí está. Y las imágenes igual están al revés. Listo. El Jesús histórico entonces sabemos que era judío y sabemos que vivía en una época de expectativas mesiánicas y apocalípticas. O sea, el final de los tiempos, ¿se acuerdan? Es algo que se menciona. Y la idea de que va a venir alguien a salvar y a liberar al pueblo judío. Sí, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Entonces, ese es el Jesús histórico.
El Jesús bíblico es el que se dice, bueno, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios hecho hombre, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una mujer virgen que es María, vivió, se preparó durante un periodo de tiempo, luego pasó un proceso de purificación, que son esos 40 días, 40 noches, y luego tuvo 3 años de vida pública, y luego fue crucificado, muerto y sepultado, y luego al tercer día se resucitó. Entonces, ese es el Jesús bíblico, son dos cosas diferentes. Hay poco, no hay mucho. Entonces, por eso es que no podemos comprobar que existió, pero sí se puede comprobar lo que pasó después de esos 33 años. Es lo que tiene que ver, como decía Patricia ahí en el chat, hacer discípulos y bueno, y vamos aquí a todas las naciones a predicar esa enseñanza. Entonces, esto es importante que lo manejemos. Dentro del Jesús histórico, hay una cronología que se las colocaba acá. ¿Qué se puede comprobar? Bueno, algunos de los personajes que se mencionan en el texto bíblico, como por ejemplo Herodes. Herodes, el que manda a matar a los niños porque le dijeron que iban a ser un nuevo rey en esa región, ese es Herodes el Grande, así se llamaba, Herodes el Grande. Y ese es el abuelo del Herodes de la época de Jesús, el que lo manda a Pilato, dice, no, llévenselo a Herodes allá, pero Herodes estaba bolo y pues les pedía más bien que hiciera un acto de magia enfrente de él. Ese es Herodes Agripa, acá. Ese está en este lugar. Entonces, se sabe en cuanto a datos históricos que se intentan como buscar esa verdad sobre el nacimiento. Se sabe que Herodes muere, ¿qué pasó para acá? Esperen, ¿dónde estaba? Acá. Se sabe que Herodes reina entre el año 37 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. Entonces, si él vivió en ese lapso de tiempo y la Biblia dice que se hizo un censo y ese censo se realizó entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Si eso se realizó, significa entonces que Jesús no nació el año 1, porque el año 1 fue establecido, y eso se los platico por acá, en el siglo VI, cuando un papa, Hormisdas, él encarga a Dionisio el Pequeño que haga un ajuste en el calendario dioclesano. Y entonces en la reforma que se hace, se dice que el 31 de diciembre del año 752 de la fundación de Roma, sucediera eso, o sea, el día siguiente fuera el 1 de enero del año 1, o sea, la cuenta romana termina en el año 752, no hubo 753, porque ese 753 fue el año 1 de la era cristiana, o sea, ven que no hubo año 0. Entonces, así es como nace la fecha, pero cuando la información se cruza, resulta que Herodes para el año 1 ya estaba muerto. Y hacía no menos de 5 años que se había hecho el censo del que habla la Biblia. Entonces, este Dionisio el Pequeño no hizo bien los cálculos y se equivocó más o menos como por 4 o 5 años. ¿Qué significa eso? Pues que en la realidad de nuestra cronología deberíamos de estar en el año 2028 como mínimo, no en el 2024, sino en el 2028. Si tomamos la fecha más probable, más cercana históricamente hablando, del nacimiento de Cristo. Pero pues eso no va a suceder, nadie va a cambiar la fecha. Pero pues son datos de los que se pueden, digamos, como más o menos comprobar. Estos dos evangelistas, Mateo y Lucas, que más adelante vamos a hablar sobre ellos son los que dan esos como datos, porque hablan acerca de Herodes el Grande. Entonces, los datos históricos sí reconocen o sí registraron a Herodes el Grande. Entonces, ahí es donde se logra ubicar en tiempo pues algunos elementos. Bien, hasta ahí con la parte esta de la
cronología y la parte de establecer lo del Jesús histórico y el Jesús bíblico. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algo que quisieran abonar? Siempre en esta parte todo el mundo guarda silencio. No. Bien, avanzamos. Ya dentro de lo que sucede posterior al año 33, que es cuando esos seguidores de Jesús comienzan a moverse dentro del territorio romano. Acuérdense, las ciudades son griegas, pero el territorio es dominio romano. Comienzan a moverse en todas ellas y entonces hay una necesidad de organizarse. Algunas de esas cosas constan en los evangelios, cuando hablan, por ejemplo, uno de los apóstoles manda a decir a otro que se reúnan, o sea, los principales que se reúnan, porque o sea, hay un aspecto importante que tienen que decidir, y es que todos los judíos son circuncidados. Y entonces, todos los que son cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, eran circuncisos. Entonces, los nuevos que se están convirtiendo, que no son judíos, deben circuncidarse o no, porque lo tuvieron que haber hecho cuando eran pequeños. ¿Lo deben hacer o no? Esa es la primera gran cuestión que aparece dentro del cristianismo. Y en uno de las cartas, o en Hechos de los Apóstoles, me parece que aparece, y dice que se reúnen en Jerusalén. Y ahí hacen una reunión, estos principales, y deciden que no es importante que lo hagan, puesto que estamos hablando de algo que no es la religión judía. Entonces no es importante que lo hagan. A ese se considera el primer concilio dentro de la religión cristiana histórica, ¿verdad? La primera vez que se reunieron para ponerse de acuerdo en algo. Y luego esa información pasa a todos los demás, a cualquier lugar. Uno de los elementos principales dentro de la enseñanza cristiana es que todos son iguales, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan. Todos somos iguales, o sea, todos tenemos todas las ¿qué sería? Las rentas económicas que tienen los líderes de las iglesias. Sí, ¿verdad? Todos somos iguales. No, ¿verdad? Hay unos que desciendan adelante, otros que desciendan atrás. Entonces, no todos somos iguales. Pero en el origen, en el principio, todos eran iguales. Entonces, por eso aquello de que si alguien quiere seguirme, que venda lo que tiene, que lo entregue y lo reparte entre los pobres. Eso es lo que se hacía. Y también en Hechos de los Apóstoles aparece sobre eso, que todo era igual. O sea, nadie es diferente. Podría venir algún, por ejemplo, un sacerdote judío o algún sacerdote de la religión romana y convertirse al cristianismo. Entonces él no iba a tener ese cargo poderoso que tenía antes, iba a ser igual que los demás, todos somos iguales. Entonces, a eso es lo que le llaman, todo lo que tenían lo repartían dentro de la comunidad. Entonces, a eso se le llama comunismo. Y no estoy hablando del comunismo político del que hablan las izquierdas, por ejemplo, actualmente. Por eso es que hay muchas canciones, algunos poemas, algunos discursos que dicen que Jesús fue el primer camarada, porque en esa época era comunismo lo que se veía. O sea, los bienes, todos eran para beneficio de la comunidad. Ese es en su origen. Pero sucede que eventualmente los apóstoles comienzan a morir, ¿verdad? Porque ya sea porque los matan, por cuestiones de fe, o porque por ancianos también van falleciendo. Entonces, alguien más va tomando el liderazgo. Entonces, ese liderazgo en este primer momento lo toma un consejo de ancianos, es decir, las personas más ancianas de la comunidad cristiana de cada ciudad. Y de entre ellos se elegía luego también un personaje que era el representante, digamos, de todos. La tradición dice que el primero de esos fue Pedro, porque es el que le dice, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Eso es en términos de religión. Lo que se sabe a partir de textos de la época, no necesariamente los evangelios o lo bíblico, es que habían líderes en las comunidades, pero siempre pensando en que todos eran iguales. Pero cuando Roma toma el control de la religión, entonces los romanos, acostumbrados a que el emperador está arriba
la clase dominante está arriba y el pueblo está ahí abajo, entonces ellos crearon una jerarquía. Y entonces hablaron de sacerdotes, de obispos, y el principal de todos los obispos sacerdotes, que era al que llamaban papa. Eso de papa, por cierto, es como decir papá. O sea, el papá era el más anciano de todos, era el que hacía las veces de padre, digamos, de toda la iglesia. De ahí es donde viene esa idea del papa. Entonces se genera una jerarquía y entonces ya no todos son iguales, sino que el pueblo otra vez queda abajo y arriba la clase dominante. Eso sería ya en periodo de la iglesia cristiana romana, o sea, la iglesia cristiana católica. Pues acuérdense que católico significa universal y es la primera versión del cristianismo, digamos, ya oficial. Antes de eso ¿cómo se llama? Ese es un periodo previo a la religión. Bien, quiero ver, tenemos unos minutitos. ¿Cuáles son las fuentes para todo eso, para el estudio y el análisis también del arte que se va a generar acá, que es lo que nos interesa a nosotros? Pues son los evangelios y los llamados evangelistas. Evangelio sería como un escrito donde están plasmadas las ideas dichas, ya sea por diálogos o porque se escribió el pensamiento de este personaje, de Jesús o de sus apóstoles, en el caso de las epístolas, por ejemplo, o los libros que se llaman Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Entonces, esos son la primera fuente de información, es lo que ustedes a través de la religión han conocido, independientemente de la denominación religiosa, siempre les han hablado de un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fueron libros que se tomaron de la religión judía y luego se enlazaron, se hicieron enlaces con los libros nuevos que se construyeron, que es el Nuevo Testamento, que son los evangelios, los hechos, las epístolas y el otro libro, ¿cómo se llama el último? El de Revelaciones, que es el Apocalipsis. Entonces, esas son las fuentes de información con las que contamos para el análisis de la obra artística del periodo paleocristiano. Allí, digamos, en una parte de ella. ¿Por qué digo una parte? Porque hay cosas que vamos a ver plasmadas en imágenes que no aparecen en la Biblia, pero que si están plasmadas en imágenes, ya sea pintura, escultura, es porque eran parte del dominio popular o eran ideas que estaban presentes en aquel momento. Entonces, ¿cuál sería la fuente en ese momento? Pues otro tipo que es que no es reconocida por ninguna de las iglesias cristianas. Pero bien, en la primera, la que sí se reconoce son los denominados evangelios canónicos, que son 4. Son 4 evangelios canónicos. Estos recogen, se supone, las enseñanzas oficiales, digamos, de los apóstoles. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a quienes se les da la autoría del texto, aunque no fueron ellos los que los escribieron, digamos, la versión última del documento, sino que son textos que fueron recogiendo, que fueron pasando de generación en generación a través tanto de lengua escrita como lengua oral, y que luego se sistematizaron en griego para generar los primeros libros, primeros evangelios. Entonces, estos 4 personajes fueron los elegidos. Ya vamos a ver que hubieron muchos más, pero de estos 4 hay una simbología que ustedes deben aprenderse porque esto es bien básico para que luego se logre interpretar el arte medieval, por ejemplo, o el arte barroco, ya sea en Europa o acá en América. Y es la simbología que tienen. Por ejemplo, hay una que es un hombre, otra es un toro, otra es un león y otra es un águila. Si ustedes han puesto atención cuando hablamos hace rato acerca de esos seres que menciona la Biblia, que no son ángeles, hay uno que tiene 4 rostros. Les digo, se llama tetramorfo, o sea, el de las 4 formas. Y ese ser tiene un rostro de hombre, un rostro de águila, un rostro de toro y un rostro de león. Ese tetramorfo, el querubín,
es el que se toma como elemento simbólico para la representación de los 4 evangelistas. En numerología religiosa, o en este caso bíblica, el 4 o las décimas que siguen, digamos, 4 o 40, son números simbólicos, igual que el 3, igual que el 7, el 12, son números que se repiten bastante en la Biblia, porque son números simbólicos dentro de la numerología. Entonces, en este caso son 4 evangelistas. Mateo es el hombre, se le denomina así porque inicia el evangelio hablando acerca de la genealogía de Jesús. Y dice, él es hijo de tal, y menciona ahí pues las diferentes generaciones. Luego Lucas se le simboliza como un toro porque él inicia el evangelio hablando acerca de un holocausto que hace Zacarías. ¿Zacarías quién es? A revisar ahí los apuntes del catecismo de la escuela dominical. ¿Quién es Zacarías? ¿No? Isabel. Juan, ¿le suena a esa familia? Sí, bueno, Zacarías e Isabel Es son un los padres. profeta, Ajá. ¿verdad? Mm, Sí, pero que no me acuerdo muy bien, pero un profeta, ¿no? Era un Sí. sacerdote que estaba casado con Isabel, si no me mal recuerdo, algo así. Correcto, si era un sacerdote. Era uno de los profetas menores. Zacarías. Sí. Ujú. En el contexto del Nuevo Testamento. Mabel. Mire, si mi memoria no me falla, creo que eran los padres de Juan el Bautista, creo. No estoy segura, la verdad. Es el papá de Juan, ¿no? Es el papá de Juan, correcto, el papá de Juan el Bautista. Entonces, ellos no podían tener hijos. Entonces, se inicia el texto de Lucas con un holocausto. Un holocausto es una ofrenda, ¿cómo se llama esto? Un sacrificio de un ternero. Entonces, por eso a Lucas se le da la simbología del toro. Marcos comienza diciendo que hay una voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto, pues la simbología que utilizaron en aquel momento fue pensando que era el rugido de un león. Entonces le dieron a Marcos el símbolo de un león. Y en el caso de Juan, lo que sucede es que Juan era el discípulo amado, ¿se acuerdan? Juan, el discípulo, que estaba más cerca de Jesús, al que le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces a él se le da el símbolo del águila porque se supone que él se elevó mucho más que los demás hacia la bóveda celeste, hacia ese cielo, porque aquí se comenzó a hablar de cielo. Y ahí está la simbología de los cuatro evangelios canónicos. Esos son los únicos que reconoce el cristianismo de manera oficial, pero no son la única fuente de información para la elaboración del arte paleocristiano ni la interpretación del arte cristiano en términos generales. Patricia dice por acá, no quiero ver, Juliet, antes dice el número 4, según la simbología bíblica, significa puertas abiertas. Bien. Patricia dice, el que se apareció del ángel y quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista, correcto, es este personaje. Entonces, es de ahí donde viene la simbología. Eso se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque les va a servir en la historia 2, en la historia 4, y bueno, y en general en toda su vida ya profesional. Bien, solo cierro con esto. ¿Qué otra fuente de información? Pues los llamados evangelios apócrifos. ¿Saben qué es un evangelio apócrifo? ¿No? Bueno, ahí está la información. Sí, Judith. Son los evangelios canónicos, ¿no? Canon. Los canónicos son 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Esos son 4. Ajá. Canónicos, es canon, esos son los oficiales. Pero los apócrifos. Son los que no son canon. Correcto, eso, dicho así sencillamente, sí. Son los que, por cuestión de eliminación, sí, son los que no son canon. Entonces, si estuviéramos hablando de Star Wars, estaríamos hablando del universo expandido aquí, ¿verdad?
no estaríamos hablando de las historias del canon. Entonces, ¿qué sucede con los evangelios apócrifos? Fíjense que en los primeros, digamos, siglos, pero bueno, los primeros años del cristianismo, aquellos que podían escribir lo hicieron acerca de aquello que observaban, se supone. Porque algo tuvo que haber sucedido en esa región, porque si no, no hubiese tenido tanto impacto. O sea, algo tuvo que haber sucedido. Si fue Jesús, si fue alguien más, pues eso no lo sabemos históricamente hablando, pero algo tuvo que haber sucedido. Entonces, hay gente que escribió sobre eso. Cada quien su versión. Alguien leyó un primer libro y a partir del libro se sintió inspirado y escribió otra vez el libro, pero le agregó otras cosas. Y alguien vio tal vez algo diferente y también lo escribió. Y esos libros se compartían también, se hablaba sobre ellos y se guardaban también celosamente. Seguramente entre estos andaban los de los 4 evangelistas que ya hablamos. ¿Qué sucede? Que estos van a ser proscritos, o sea, van a ser condenados a la persecución cuando Roma tome el control. Porque cuando Roma toma el control, ordena el cristianismo. Imagínense, por decir algo, hace 50 años fue el episodio de Jesús, la muerte y resurrección. Es decir, estamos 50 años después. 50 años después, en la realidad nuestra, ¿cuántas versiones del cristianismo hay? ¿Cuántas? Porque cada quien tiene una versión del cristianismo, ¿verdad? Ahí están los anglicanos, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, ¿qué otros? Los luteranos, ¿qué otros? Bueno, sí, Miguel. También los catecúmenos. Neocatecúmenos, ¿no? Evangélicos, mormones, dice Juliet también. Pero bien, luego ustedes de eso pueden ir desglosando otro montón más, los pentecostales, los sabatistas, los no sé qué. Los salesianos. Los salesianos están dentro del catolicismo. Digo versiones así un poco diferentes. Bueno, la idea es que son una cantidad bastante grande. Entonces, todas esas son versiones. Cada versión tenía una idea, un texto que seguía. Entonces, cuando Roma tomó el control, lo que hizo fue seleccionaron por cuestiones políticas, un poco de conveniencia a las nuevas autoridades romanas dentro del cristianismo y eliminaron a todas las demás. Todas las demás, eliminar significa que los persiguieron para matarlos, o sea, los eliminaron. ¿Por qué? Porque solamente necesitaban una sola versión del cristianismo. O sea, Roma ordenó, digamos, todo eso que existía. Entonces, estos libros quedaron condenados, pues, a la persecución y entonces los escondieron, muchos de ellos. Les decía también, en el año 76, Roma se cansa de tantas sublevaciones en la región de Judea y destruye Jerusalén. Entonces, muchos de los judíos convertidos al cristianismo que tenían textos de este tipo, que tenían conocimiento, se escondieron en cuevas alrededor del Mar Muerto. Y pues ahí, digamos que tenían como sus mini bibliotecas con todos estos pergaminos donde se hablaba acerca de Jesús. Entonces ahí quedaron perdidos. Pasaron siglos y siglos hasta que en la década de los 30 del siglo XX fueron descubiertos y a eso se les conoce como los rollos del Mar Muerto. Y ahí es donde aparecen una cantidad de evangelios que no conocemos y que no conocemos, digo, en términos generales, pero que estuvieron presentes a lo largo de toda la historia, algunos más que otros. Y se les da la autoría dependiendo de la persona que se supone era el principal. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el de Judas, el de Juan, el de Valentín, el de los egipcios. Hay una rama también de cristianos de la región de Egipto que se llaman coptos, que tienen también tradiciones egipcias que las mezclan con el cristianismo. También están los fenicios y otras cantidades, pues, de culturas más que adoptan también versiones del cristianismo. Y cada uno genera sus libros.
pero estos quedaron condenados a la persecución después que Roma tomó el control y que se establece dentro del cristianismo católico que solamente son 4, que son los que se llaman canónicos. Y bueno, ahí nos vamos a quedar por hoy. Para la siguiente, pues comenzamos a ver un poquito de los sucesos relatados y comenzamos a ver ya arquitectura y escultura y pintura. Yo creería que en una clase más terminamos pues esta temática. Pues lo primero aquí es como entender el contexto de todo esto para luego pues poder entender cómo es que se realizan las imágenes que vemos por ahí. ¿Preguntas? En lo que detengo por acá la grabación.